Dice: entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El tema de hoy que he traído se llama Firmes en el fiel y verdadero. Firmes en el fiel y verdadero. Apocalipsis nos presenta una de las visiones más gloriosas de toda la Escritura. Dice: Cristo regresando en poder, majestad y justicia. Juan ve el cielo abierto no para mostrar una escena de debilidad, sino la manifestación del Rey victorioso. El mismo Jesús, que fue rechazado, crucificado y menospreciado por los hombres, aparece hoy como el jinete fiel y verdadero, vestido de autoridad, acompañado por los ejércitos celestiales y preparado para establecer su victoria final. El regreso glorioso de Cristo no debe producir curiosidad vacía, sino esperanza viva, reverencia, santidad y preparación espiritual. La profecía bíblica no fue dada para alimentar especulaciones, sino para afirmar la fe del creyente, despertar al dormido, consolar al pueblo de Dios y recordar al mundo que Jesucristo reinará con justicia. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Apocalipsis 19:11 comienza con una expresión. Dice: entonces vi el cielo abierto. Esta frase anuncia una revelación solemne. Juan no está viendo una escena imaginaria sin sentido espiritual. Está contemplando la manifestación gloriosa de Cristo viniendo como Rey y Juez justo. El cielo abierto nos recuerda que aunque las naciones se levanten, el mal avance, la injusticia parezca dominar, el cielo sigue gobernando sobre la tierra. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Amén. Hay un trono sobre todo trono, una autoridad sobre toda autoridad, y un rey que vendrá a poner fin al dominio del mal. Cuando Juan ve el cielo abierto, entiende que Dios no es un espectador pasivo del mal. El Señor tiene paciencia y está llamando al arrepentimiento. Envía su palabra, muestra misericordia. Pero llegará el día en que Cristo va a venir a juzgar con justicia toda maldad. Hay lágrimas que los hombres no vieron, injusticias que no fueron corregidas, dolores que parecieron quedar sin respuesta, infidelidades que nadie reconoció. Pero Dios no ha olvidado, amados. El cielo abierto nos recuerda que el Señor intervendrá en el tiempo señalado. Muchas veces miramos al mundo y podemos sentirnos rodeados de confusión, violencia, apostasía, persecución, frialdad espiritual e injusticia. Pero Apocalipsis 19 levanta nuestros ojos. El desenlace de la historia no está en manos del enemigo de nuestras almas, ni de los sistemas humanos. Está en manos de Jesucristo. Y Jesucristo es el Rey glorioso. Y vamos a ver algunos aspectos de su carácter que lo confirman. Y el primero es que Él es el jinete fiel y verdadero. ¿Quién es ese jinete? Dice: y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En la antigüedad, los generales y reyes victoriosos regresaban de la batalla montados en caballos blancos. El caballo blanco representa victoria, autoridad y conquista. Pero lo más importante no es el caballo, lo más importante es quién lo monta. Su nombre es Fiel y Verdadero. La palabra para fiel en el idioma original significa caracterizado por un afecto o lealtad firmes. Y la palabra traducida como verdadero significa veraz o caracterizado por expresar la verdad. La naturaleza de Jesucristo emana fidelidad y verdad. Cristo es fiel porque nunca falla a su palabra. Los hombres prometen y olvidan.
Cristo promete y cumple. Los reinos humanos suben y caen, Cristo permanece. Las generaciones pasan, su verdad no cambia. Él fue fiel en su humillación, fiel en su obediencia, fiel en la cruz, fiel en su resurrección. Y no duden, amada iglesia, que Él va a ser fiel en su regreso. Él viene. Amén. Amén. En un mundo lleno de engaños, falsas promesas, doctrinas torcidas y apariencias, Jesús permanece como la verdad absoluta. La fidelidad de Cristo sostiene la esperanza del creyente. La iglesia no espera el regreso de Jesús basada en emociones, fechas humanas o interpretaciones sensacionalistas. Nosotros no podemos ponernos en conflicto o en elucubrar fechas. Nosotros tenemos que ir a la palabra, y la palabra nos dice en Juan 14:3. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Él es fiel, entonces su venida es segura. Si Él es verdadero, entonces su palabra no puede fallar. Si Él prometió volver, entonces volverá, amados. Cuando el creyente atraviesa pruebas, persecución o cansancio espiritual, necesita recordar que el Señor no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe hacia adelante, ¿verdad? Mira hacia adelante porque conoce al que prometió. No esperamos un acontecimiento incierto, esperamos al Rey fiel y verdadero. Pero este jinete, este Rey, viene con justicia, juzga y pelea. Apocalipsis 19:11 dice: con justicia juzga y pelea. Esta frase es fundamental. El regreso glorioso de Cristo no será un acto impulsivo, injusto o desordenado. Él viene con justicia perfecta. Los juicios humanos pueden equivocarse. Los tribunales de este mundo pueden ser influenciados por corrupción, poder, intereses o ignorancia. El pecado, la rebelión, la mentira, la violencia, la idolatría, la persecución con los santos y toda oposición al reino de Dios será finalmente confrontado por el Rey justo. Esto nos muestra que el mal no quedará para siempre sin respuesta. Para el creyente, la justicia de Cristo es un consuelo. Significa que Dios pondrá las cosas en orden. Significa que ninguna lágrima derramada por causa de la fidelidad a su santo nombre será olvidada. Significa que servir al Señor no es en vano. Pero para el rebelde, la justicia de Cristo es advertencia. Nadie debe tomar a la ligera la paciencia de Dios. El hecho de que el juicio no haya llegado todavía no significa que nunca llegará. La misericordia presente es una oportunidad para arrepentirse, no una excusa para seguir endureciendo nuestro corazón. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está dando ese tiempo, porque quiere uno más para Cristo. Amén, amén. Pero dice, siguiendo Apocalipsis 19:12a, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Jesús describe al Cristo glorioso con esos ojos. Esta imagen comunica la intensidad de su concentración, penetración, santidad, juicio y conocimiento perfecto. Comunica la capacidad de ver las cosas con claridad y precisión. Cristo no mira como mira el hombre. Él ve más allá de la apariencia. Nosotros podemos escondernos tras una fachada ante los demás, engañando o manipulando para que piensen cosas falsas de nosotros. Podemos mentirnos tal vez a nosotros mismos o mentir a los demás,
pero no podemos mentirle al que tiene los ojos de llama, de fuego, que está viendo, como escaneando, como ese fuego escaneando cada parte de nuestro ser. Podemos hacerlo. No, podemos hacer cualquier cosa, pero de Él no podemos escondernos. Él pesa. Ese glorioso Jesús con sus ojos llameantes ve con claridad todo lo que hay en nuestro corazón. Él pesa nuestras intenciones, pensamientos y acciones. Él no puede ser engañado. Los ojos como llama de fuego nos recuerda que nada queda oculto delante del Señor. Él ve la fidelidad escondida, pero también ve el pecado encubierto. Ve el servicio sincero, pero también ve la hipocresía. Ve la adoración verdadera, pero también la apariencia religiosa. Ve las lágrimas del justo, pero también la dureza del rebelde. Esto nos anima como iglesia a vivir con sinceridad. No podemos prepararnos para el regreso de Cristo solamente con palabras. Necesitamos urgentemente una vida limpia, rendida, vigilante y obediente. El rey que viene no será engañado por apariencias. Cuando recordamos que Cristo ve todas las cosas, dejamos de vivir para impresionar a los hombres. Muchos cuidan su imagen pública, pero descuidan su vida secreta. Podemos aparentar espiritualidad, pero tolerar pecado en nuestro corazón. Sin embargo, el Cristo glorioso ve con esos ojos como llama de fuego y desnuda todo nuestro ser. Por eso, el regreso de Cristo debe motivarnos a vivir en santidad. Dios es santo, santo, santo. La esperanza del retorno del Señor no debe separarnos de una vida apartada para Dios. El creyente que espera a Cristo debe vivir como alguien que sabe que el Señor puede venir hoy o en cualquier momento. Pero seguimos la lectura de Apocalipsis 19:12b y dice: y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. Las diademas habla de su autoridad, esa autoridad real, dominio y victoria. Esto simboliza que Él es absolutamente soberano en su gobierno y su reinado sobre todas las cosas. Cristo no aparece como un rey limitado, sino como el rey soberano sobre todo poder. A través de la historia hemos visto imperios, reyes, gobiernos, sistemas y autoridades. Han pretendido dominar al mundo, han pretendido subyugar a sus prójimos, pero han sido humillados por el Dios Todopoderoso porque han caído esos reinos. Cristo, en cambio, viene con autoridad incomparable. Sus muchas diademas declaran que su reino no será vencido, sustituido ni destruido. Su reino será permanente. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso le dijo el Señor a David. El mundo puede rechazarlo ahora, puede reírse, puede querer destronarlo. Los hombres pueden burlarse de su nombre, pero nadie va a impedir la manifestación de su gloria. Las tinieblas podrán oponerse, pero no podrán prevalecer contra el Rey que está sentado a la diestra de Dios Padre. El regreso de Cristo no será una vista débil, ni una súplica al mundo para que lo acepte. Él viene como Rey y viene con autoridad, viene con poder, viene con gloria, viene a juzgar, a vencer y a reinar. Amada iglesia, nosotros no servimos a un Cristo derrotado. Nosotros no predicamos a un Señor incierto. Nosotros esperamos a un Rey. Jesús reina y su regreso manifestará públicamente la autoridad que ya le pertenece.
Pero dice Apocalipsis 19:12c, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Esto nos indica que hay profundidades en la persona de Cristo que superan nuestra comprensión. Podemos conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, pero nunca podremos reducir la gloria de Dios a nuestras mentes finitas. Cristo es más grande que nuestros conceptos, su majestad es más profunda que nuestro lenguaje, su gloria es más alta que nuestra imaginación. Juan ve y describe y proclama, pero aún así hay un misterio glorioso en el Rey que solo Él conoce plenamente. Hay verdades que Dios nos revela para creer, predicar y obedecer. Y hay profundidades de su gloria que nos lleva a postrarnos con reverencia. Habrá cosas que se guardarán solo para el Señor y que no conoceremos, porque su sabiduría e entendimiento son infinitos. Vemos en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto, lejos de confundirnos, debe llevarnos a la adoración de su majestad, poder y gloria. Él no es un personaje bíblico solamente, o un maestro moral, o una figura religiosa. Cristo es el Rey de gloria. Es el Rey que viene pronto. Mientras más contemplamos su grandeza, más pequeño debemos sentirnos ante su majestad. Pero dice que su nombre, algo que le caracteriza, su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Dice Apocalipsis 19:13, y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Podríamos decir, pero ¿quién es este jinete montado en este caballo? Podrían haber estado tal vez elucubrando, y esto lo confirma, y esto lo conecta con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces este jinete fiel y verdadero del Apocalipsis es el mismo Verbo eterno manifestado para salvación. Es Jesucristo el autor de nuestra salvación. La palabra de Dios no presenta a Jesús como una figura menor. En Él Dios se ha revelado plenamente para salvar, juzgar y reinar. El mismo que vino en humildad, vendrá en gloria. El mismo que fue anunciado por los profetas, cumplió la redención y se sentó a la diestra de Dios y va a volver como Rey. Cristo no solo trae un mensaje, Él es la revelación viva de Dios. En Belén fue colocado en un pesebre. En Apocalipsis aparece como un rey victorioso. En la cruz fue coronado de espinas. En su regreso, Él lleva muchas diademas que simbolizan su autoridad y poder. Lo que Dios habló no quedará inconcluso, amada iglesia. Lo que prometió, Él lo cumplirá. Lo que anunció por medio de las Escrituras, Él lo manifestará en su tiempo. Por eso la iglesia, como iglesia, estamos llamados a amar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio de Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. Me gozo porque cada día se incrementan los hermanos que vienen a acompañarnos a predicar. Cada vez somos más. Gloria a Dios porque han tenido ese sentir. Tenemos que predicar a Jesucristo. Amén. El Cristo que viene es llamado el Verbo de Dios. No podemos esperar su regreso mientras despreciamos su enseñanza. Si no nos congregamos, si no guardamos con temor y temblor una salvación grande que nos ha dado, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Con esa gracia que Él nos dio. Pero dice que los ejércitos celestiales
Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Esta imagen revela orden, pureza y victoria. Cristo no va a aparecer solo, va a ser acompañado por los ejércitos del cielo. Y si saben que un ejército vestido con lino fino, blanco y puro, ¿a quién se le ha otorgado vestirse así de lino blanco, fino y puro? Usted diga: a mí, a mí. Yo soy la iglesia. Yo soy, esa es la esposa de Cristo. Aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, la confianza en Él. Aquellos que hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. El detalle del lino fino, blanco y limpio habla de esa santidad apartada para su gloria. El pueblo de Dios cabalgando sobre caballos blancos simboliza la victoria, la conquista que Jesús ganó con su propia sangre en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo. El cielo no acompaña a Cristo con corrupción, confusión ni tinieblas. Todo alrededor del Rey glorioso refleja santidad, obediencia y reverencia. Esta escena está llena de esperanza para la iglesia. El pueblo de Dios no está esperando una derrota final, sino la manifestación gloriosa de su Rey. La historia no terminará con el triunfo del mal, sino con la victoria de Cristo. Iglesia amada, ¿desea ser parte de este hermoso acontecimiento? Amén. Somos llamados entonces a estar firmes y constantes en la fe de Jesucristo, orando y velando con nuestras lámparas encendidas. No se espera al rey con descuido espiritual, no se espera al esposo con las lámparas apagadas, y no se espera al Señor viviendo en pecado voluntario después de haber conocido la verdad. La esperanza verdadera purifica, despierta y prepara. Pero dice en Apocalipsis 19:15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta imagen sigue demostrando el poder de la palabra de Cristo en juicio. Él no necesita armas humanas, ojivas, bombas nucleares. Su autoridad es suficiente. Su palabra vence, juzga y establece justicia. El mundo ha usado espadas, ejércitos, estrategias y violencia para imponer poder. Pero Cristo vence con la autoridad de su palabra. Lo que sale de su boca tiene poder absoluto. El mismo que habló y clamó el mar, calmó el mar. El mismo que llamó a Lázaro fuera del sepulcro. El mismo que perdonó pecados y reprendió demonios. Vendrá con palabra de juicio y victoria. Esto nos recuerda que nadie puede resistir finalmente la autoridad de Cristo. Las naciones, los poderes y la oposición quedarán sometidos al Rey de Gloria. Hoy la palabra nos llama al arrepentimiento, ofrece salvación, corrige, enseña y transforma. Pero quien rechaza persistentemente la palabra enfrentará al Cristo que juzgará con justicia. Esto debe movernos con urgencia a orar por aquellos que no han sido alcanzados. La iglesia no puede callar. El evangelio debe ser anunciado. Cristo viene y los hombres deben arrepentirse, creer y obedecer. La profecía bíblica no debe hacernos fríos ni especulativos. Debe hacernos más evangelísticos, santos y fieles. Él dice que regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Ese glorioso Jesús va a derribar a las naciones con su palabra. Va a gobernar con esa vara de hierro. Y esto alude a Isaías 11, que habla del Mesías, con la vara que doblega a las naciones, como al Salmo 2,
que describe a las naciones enfurecidas, tramando en vano sus intentos de derrocar al Señor. Esta frase de su gobierno firme, autoridad justa y dominio invencible es el reino de Cristo, que no será un reino débil, negociado, que va a negociar con el pecado o va a someter a que el hombre negocie con él. No, la vara de hierro representa esa autoridad perfecta. Cristo gobernará con justicia. ¿Cuántas veces hemos pensado cuántas injusticias vivimos cada día? Con los gobiernos, con todo, qué injusticia decimos. Pero Cristo, Él va a darnos esa justicia que ahora no vemos. No habrá corrupción, engaño, manipulación ni impunidad. Las naciones están bajo su dominio y su gobierno manifestará la rectitud de Dios. Hemos visto demasiada injusticia en el mundo. Hemos visto gobiernos corruptos, sistemas opresivos, violencia, mentira y abuso. Pero Apocalipsis 19 nos dice que Cristo reinará con justicia. El rey que viene no está comprando a nadie ni manipulando, ni ha sido vencido. Jesucristo, este gran, glorioso gobernante, reinará por completo sobre sus enemigos. El ser humano puede construir leyes, estructuras, para aparentemente gobernar y tener un reino acepto a los demás. Pero si el corazón humano está dominado por el pecado, habrá injusticia. Y por eso es que solo Cristo es el que va a poder traer una justicia plena. Por eso la iglesia ora, venga tu reino. Esta oración no es una frase religiosa sin contenido, es el clamor de un pueblo que sabe que la plenitud de justicia, paz y verdad vendrá con el gobierno de Dios. Pero como cuarto punto tenemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la culminación gloriosa de la visión. Cristo no viene como un rey más entre muchos, viene como el Rey Supremo, no viene como un Señor limitado, viene como Señor de Señores. Él está por encima de todas las cosas del cielo y de la tierra. Todos se inclinan ante Él. Él es el Rey, Él es el Señor de todo. Toda autoridad humana es temporal. Todo reino terrenal es pasajero. Y todo poder político, militar, económico y religioso que se levanta sin Dios, amados, tiene fecha de vencimiento. Pero Cristo permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús es el Rey sobre todo Rey y Señor sobre todo Señor. Su autoridad no depende de la aceptación humana. Su señorío no necesita aprobación de las naciones. Y su gloria no se somete a los sistemas del mundo. Él es el Rey eterno. Si Cristo es Rey, amados, nuestra vida debe rendirse a Él. No basta con cantar que Jesús es Rey. Si vivimos como dueños absolutos de nuestra vida, si Él es Rey, si Él va a gobernar, Él tiene que ser el Rey de nuestras vidas. Él tiene que gobernar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, prioridades, la familia, ministerio y conducta diaria. La esperanza del regreso glorioso de Cristo no debe quedarse en una doctrina futura. Debe producir en nosotros una obediencia presente. El Rey que vendrá en gloria debe reinar ahora en nuestro corazón. Este punto se relaciona con lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque la vida cristiana verdadera, amados, reconoce a Cristo como centro, razón, esperanza y Señor de toda nuestra existencia. Apocalipsis 19 anuncia la derrota final de los poderes que se oponen a Dios. El mal no será eterno. La rebelión no tendrá la última palabra. Satanás no reinará para siempre. Estos gobiernos no lo va a hacer. Los sistemas contrarios a Dios serán derribados por la autoridad del Rey Jesús. Esta verdad trae esperanza a nosotros como sus hijos. A veces parece que el mal avanza sin freno, parece que la verdad es despreciada, que la santidad es ridiculizada. A veces somos aislados en trabajos porque tenemos algo, porque somos distintos a ellos. Y la iglesia es presionada por todos lados. Pero el regreso de Cristo nos recuerda que la victoria final ya está asegurada en el Señor. El cristiano no vive esperando una derrota, sino la manifestación completa de la victoria de Cristo. Nuestra esperanza no está en la estabilidad del mundo. Qué pena cuando a veces escuchamos, no, es que tiene que venir tal presidente para estar bien, porque el otro no vale, el otro no sirve. Dios mío, no, nuestra estabilidad no está en gobiernos, en ideales. Nuestra estabilidad está en la victoria de Cristo, porque Él nos sostiene y en Él estamos firmes y constantes. Amén. Saber que Cristo vencerá no nos vuelve pasivos. Al contrario, nos llama a perseverar, nos anima a seguir predicando, sirviendo, orando, viviendo en santidad y resistiendo la presión del mundo. El creyente no debe rendirse ante el cansancio espiritual, no debe vender su fe por aceptación temporal, no debe abandonar la verdad porque el mundo se burle. El Rey viene y su victoria final dará sentido a nuestra fidelidad presente. Para la iglesia, el regreso de Cristo es una esperanza poderosa. No esperamos simplemente el fin de los tiempos. Esperamos al Señor. No esperamos acontecimientos proféticos. Esperamos al Rey. Y no esperamos con miedo carnal, sino con reverencia, gozo y preparación espiritual constante. La esperanza cristiana no niega las pruebas presentes, amados. La iglesia puede sufrir, llorar, estar experimentando situaciones adversas, enfrentar oposición, atravesar tiempos difíciles. Pero la iglesia sabe que Cristo viene. Sabe que la historia tiene un destino glorioso. Sabe que el Señor cumplirá su promesa. La esperanza del regreso de Cristo nos hace permanecer firmes en medio de un mundo inestable. Cuando todo parece incierto, la promesa del Rey permanece firme. Esperar a Cristo nos ayuda a mirar más allá del presente. Lamentablemente muchas personas podemos estar atrapados en lo inmediato, en problemas, en los afanes, en las noticias, en la economía, conflictos y deseos de este mundo. Pero el creyente está desafiado a mirar más alto. Sabe que este mundo no es nuestro destino final. Si Cristo viene, entonces debemos prepararnos, amados. Usted quiere venir sentado en ese caballo blanco cuando el Señor venga a juzgar. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que amar su presencia. Tenemos que venir a su casa. Tenemos que tener hambre y sed de su palabra. Tenemos que estar orando cuando alguien necesita una palabra de consuelo. Pero muchas veces estamos tan encapsulados en nuestros problemas que nos olvidamos de los demás. Cuando el Señor nos ha llamado a ser embajadores de su gracia, a ser personas que reconciliemos al mundo con Dios, no a ser instrumentos para que las personas caigan.
no ser instrumentos para que las personas se burlen de Cristo y vituperen el nombre de Jesús. El Señor quiere que nosotros estemos esperándole en esa santidad. No podemos nosotros jugar con el pecado. Si Él viene a juzgar con justicia, no podemos jugar a la iglesia y vivir una doble vida. No lo podemos hacer. Tenemos que pedirle a Dios, amados. Puede ser que sea difícil, puede ser que no sea fácil. ¿Sabe por qué? Porque somos carne, estamos en una carne viva. Pero si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a vencer esos obstáculos. La esperanza bíblica tiene implicaciones éticas, amados. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús es puro, amados. Y Él no va a esperar que nosotros seamos impuros, jamás lo va a negociar. Si Él es puro, yo soy puro. El que espera a Cristo debe purificar su vida, no porque la santidad compre la salvación, ojo, sino porque el creyente salvado desea agradar al Señor que viene. ¿Quiere usted montar esos caballos como Él viene montado? Amén. Yo quiero uno de esos para venir con Él. Yo quiero ser uno de esos que cuando Juan vio y dijo que el cielo estaba abierto, venían todos los santos con Él. Esperar a Cristo no es mirar al cielo mientras vivimos desordenadamente en la tierra. Es vivir en obediencia mientras aguardamos su venida. Uno de los grandes peligros de los últimos tiempos es el sueño espiritual. Personas que conocen la verdad, pero viven descuidando esa verdad. Creyentes que hablan de la venida de Cristo, pero no se preparan. Iglesias que tienen mucho programa y actividad, pero han perdido la urgencia espiritual de buscar la palabra para que esa palabra me cambie a mí, me transforme y yo ser impacto para otros. Cristo no llamó a su iglesia a la distracción o a los mejores programas para distraer. Es que hay que hacer los mejores programas para atraer. No, aquí hay que hablar la palabra. Hay que confrontar el pecado y eso es lo que a la gente no le gusta y por eso es que no está lleno aquí esto. Pero Él viene por una iglesia, ¿verdad?, que permanece despierta, sobria y fiel. Por una iglesia que ama la sana doctrina. Cristo viene como Rey y Juez. Hoy hay oportunidad de arrepentimiento, hoy hay gracia, hoy la puerta de salvación está abierta. Pero nadie debe confundir la paciencia de Dios con indiferencia. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este llamado nos dice arrepentidos y convertidos, porque la respuesta correcta ante la venida del Rey no es la curiosidad, sino un arrepentimiento sincero y la conversión verdadera. Aplicando a nuestra vida esta enseñanza, el regreso glorioso de Cristo nos llama, en primer lugar, a la reflexión de aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Cristo glorioso, el gran guerrero sobre su caballo blanco, aquellos que no han confiado sus vidas al Señor como su Salvador personal, porque el guerrero fiel y verdadero, Él vencerá a sus enemigos, y todo aquel que no creyó en Él para salvación. Por tanto, amigos, si usted está escuchando este mensaje o todavía no ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús, no luche en contra de Él. Corra hacia el glorioso Jesús. Corra y confiese sus pecados y pida misericordia. Invoque su santo nombre y cree en su corazón que Jesús murió por sus pecados y que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre.
y reconózcalo como su Señor. No piense en el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda para reconciliarme? Soy joven, cuando sea viejo lo haré. No, hágalo ahora. Deje de ser el enemigo de Dios y conviértase en el amado y precioso Hijo de Dios a través de creer en Jesús y ser sellado con las arras del Espíritu. Pero también tenemos una segunda aplicación. Esto es un llamado para la iglesia. Al contemplar al glorioso Señor, que si no fuera por la gracia de Dios derramada en nuestra vida, seguiríamos siendo enemigos de Él. Antes éramos hijos de ira, enemigos de Dios, pero Dios derramó su gracia sobre nosotros. Y al contemplar al Señor como el fiel y verdadero, debemos ser humildes, amados. Reconocer ese algo que está obstaculizando mi buena relación con Dios. Rechazar cualquier forma de pecado que me impida estar fiel y verdadero como Él es. Entregarle esa área que me está haciendo un obstáculo y que no me deja servirle con manos limpias. ¿Quién entrará al monte santo? El de manos limpias, el de humilde corazón. Si yo no tengo las manos limpias, ¿cómo puedo alzar ante el glorioso Rey? Él tiene los ojos de llama, me puede consumir. Y luego decimos, ¿por qué me va mal todo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Es que descuidó el altar de Dios. Es que Él hizo menos al Rey glorioso que pronto viene. Tenemos que contemplar al Rey glorioso, tal como nos ha sido revelado. Sintamos, amados, su peso. Que esto nos anime, que esto nos consuele y traiga esperanza, porque somos los hijos de Él. Ninguno de los enemigos del Señor y de su pueblo van a vencer. Cristo vence, Él es vencedor. Él va a vencer esas fuerzas espirituales de maldad que se levantan hoy contra nosotros, incluyendo el miedo, la ansiedad, la preocupación, cosas que nos abaten día a día, incluso esas enfermedades, esas dolencias. Cristo es el vencedor incluso de la muerte, sobre la muerte misma. Y en tercer lugar, amados, al contemplar la gloria de Jesucristo, nos debe motivar a vivir para Él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, a ser testigos ante un mundo que vive alejado de la gracia de Dios. Debemos vivir con pasión, celo, urgencia y compasión para proclamar al mundo que nos rodea, que está perdido en sus delitos y pecados, para proclamar al glorioso Jesús crucificado y resucitado. ¿Cuántos no conocen que somos cristianos? ¿Sabe por qué? Porque nuestro testimonio no habla bien del fiel y verdadero en nuestras vidas. Debemos contar a nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a quien el Señor nos ponga en su camino, de la esperanza que nos brinda Jesús. Debemos orar con ese anhelo para que la gracia de Dios descienda sobre ellos, para que ellos también crean y ellas también puedan montarse en ese caballo y venir con el fiel y verdadero cuando se abran los cielos y Él venga a juzgar. Concluyendo, amados, Cristo es glorioso porque es el gran guerrero victorioso, fiel y verdadero, justo en juicio, con ojos como llama de fuego, coronado con muchas diademas, llamado el Verbo de Dios, acompañado por los ejércitos celestiales. O sea, usted y yo ese día, hermoso, y proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta visión de la gloria de Dios no nos deje indiferentes, amados. La gloriosa naturaleza de Jesucristo debe llamarnos a la esperanza, al temor de Dios, a la reverencia, a la adoración y obediencia. ¿Hasta cuándo tú vas a estar claudicando, como decía Elías? ¿Hasta cuándo claudican entre Baal y Dios?
buscando claudicas entre los paseos del mundo y Dios. Cristo viene con gloria y su regreso será la manifestación final de su victoria sobre el mal. El mundo puede burlarse, el pecado puede multiplicarse, las naciones pueden estremecerse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el Rey volverá. El mensaje de hoy nos lleva a un llamado claro. Preparémonos para recibir al Rey. No vivamos distraídos, no vivamos como si que Cristo no fuera a volver. No permitamos que los afanes, el pecado, la frialdad o la rutina apaguen esa esperanza, esa llama viva que tiene que estar y permanecer en nosotros. Como hijos de Dios, debemos vivir con esperanza. El mundo no tiene la última palabra. La enfermedad, la injusticia, la persecución, el dolor y el mal no serán eternos. Cristo viene y su victoria será manifestada. Vivamos en santidad, amados. No podemos esperar al Rey mientras toleramos voluntariamente lo que entristece su corazón. Usted sabe qué está haciendo, que está entristeciendo el corazón de Dios. La esperanza del regreso de Cristo debe purificar nuestras decisiones, palabras, relaciones y prioridades. Debemos predicar con urgencia. Si Cristo viene, el Evangelio debe ser anunciado. Las almas necesitan más que nunca escuchar que hay salvación en Jesús, perdón para el arrepentido y vida nueva para el que cree. Pero debemos permanecer firmes y constantes en el Señor. La iglesia no debe rendirse, amados. Aunque el mundo se oscurezca, Cristo sigue siendo la luz. Aunque el mal se levante, Cristo sigue siendo Rey. Aunque la espera parezca larga, su promesa sigue siendo firme. Debemos adorar a Cristo como Rey. No solo debemos hablar de su venida futura, debemos reconocer su señorío presente. El Rey que vendrá en gloria debe ocupar hoy el trono de nuestro corazón. Si estás lejos de Dios, vuelve hoy. No esperes a que sea tarde. El Cristo glorioso que vendrá en justicia es el mismo que está esperando hoy con los brazos abiertos. Es el que te está extendiendo la misericordia. Su sangre todavía limpia. Su gracia todavía restaura. Su palabra todavía llama al arrepentimiento. Si la iglesia está dormida, a despertarse, iglesia. Si el corazón está frío, vuelva a arder. Y si la lámpara se está apagando, busque aceite para que no se quede. Para que no nos quedemos, busquemos aceite. Si la mirada se ha puesto demasiada en este mundo, levantémonos y corramos hacia el Cristo de gloria. El cielo se abrirá, el Rey aparecerá, toda oposición caerá y Jesucristo reinará. Levantémonos sobre nuestros pies y oremos, amados. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.